Estas estructuras no son simples conductos de metal y hormigón enterrados bajo el lecho marino. Imagina el pulso de la vida moderna fluyendo a través de estos pasajes. Trenes de alta velocidad surcando el fondo del Canal de la Mancha, conectando Londres con París en menos de 2 horas. Camiones cargados de mercancías cruzando el estrecho de Tsugaru en Japón, impulsando economías enteras. Automóviles deslizándose bajo la bahía de Tokio, acortando distancias que una vez requerían horas de navegación tormentosa. Los túneles submarinos no solo resuelven problemas logísticos, redefinen la geografía humana, facilitando el comercio global, reduciendo las emisiones de carbono al promover el transporte terrestre sobre el marítimo o aéreo y fomentando la integración cultural al hacer que las distancias parezcan insignificantes. La historia de los túneles submarinos se remonta a siglos atrás, aunque sus formas modernas emergieron en el siglo XIX con la Revolución Industrial. Las primeras tentativas fueron humildes y a menudo fallidas, como los intentos británicos en el siglo XVIII por perforar bajo el Támesis, que se toparon con inundaciones y colapsos. Sin embargo, el éxito del túnel del Támesis en 1843, construido con escudos manuales por Marc y Sambart Brunel, allanó el camino para ambiciones mayores. En el siglo XX, con el auge de la maquinaria pesada y la ingeniería geotécnica, proyectos como el túnel de Detroit en 1910 marcaron el inicio de la era submarina propiamente dicha. Hoy, más de 100 túneles operativos cruzan mares y ríos en todo el mundo, desde el modesto cruce bajo el río Hudson en Nueva York hasta colosos como el túnel Seikan. Estos no solo son infraestructuras, son catalizadores de progreso económico, con retornos de inversión que se miden en décadas de eficiencia y crecimiento. Por ejemplo, el Eurotúnel genera miles de millones de euros anuales en peajes y turismo, mientras que en Japón, el Seikan ha impulsado el desarrollo regional al conectar islas aisladas. Pero detrás de esta grandeza yace un proceso de construcción intrincada que requiere una coordinación orquestada entre miles de expertas, presupuestos que superan los $10,000 millones y tecnologías que rozan los límites de la física. La construcción de un túnel submarino no comienza con el rugido de las máquinas, inicia en salas de diseño y laboratorios, donde la planificación se convierte en el pilar invisible que sostiene toda la estructura. Esta fase, que puede extenderse por 5 a 10 años, es un tapiz de análisis científicos, modelos computacionales y evaluaciones multidisciplinarias, diseñada para anticipar cada variable del entorno submarino. Todo arranca con la selección de la ruta, un ejercicio de optimización que equilibra distancia, profundidad y viabilidad. Ingenieros hidrógrafos utilizan satélites y boyas oceanográficas para mapear corrientes, mareas y vientos, asegurando que el túnel no interfiera con rutas de navegación críticas. Por ejemplo, en el proyecto del Fehmarnbelt entre Dinamarca y Alemania, planeado para 2029, la ruta se curvó ligeramente para evitar zonas de pesca intensiva y cables submarinos de telecomunicaciones. Una vez alineada, se despliegan equipos de prospección. Buques equipados con multisonares de barrido lateral generan imágenes tridimensionales del lecho marino, revelando irregularidades como crestas rocosas o depresiones sedimentarias. Estos datos se complementan con perforaciones geotécnicas, donde taladros submarinos extraen núcleos de suelo a profundidades de hasta 100 metros, analizando composición mineral, porosidad y estabilidad. En el caso del Eurotúnel, estos estudios identificaron capas de creta kárstica propensas a disolverse, lo que llevó a inyecciones preventivas de lechada para sellar fisuras. Los estudios geotécnicos se profundizan en la modelación numérica, utilizando software como Plaxis o FLAC para simular cargas y deformaciones bajo presión hidrostática. Se calculan factores como el módulo de elasticidad del suelo, que mide su rigidez, y la permeabilidad, esencial para predecir filtraciones. Paralelamente, evaluaciones ambientales toman el centro del escenario. Ecólogos monitorean la vida marina con cámaras subacuáticas y redes de muestreo, cuantificando impactos en corales, peces migratorios o mamíferos marinos. Regulaciones como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar exigen planes de mitigación como barreras temporales para sedimentos durante la excavación. En Japón, para el Seikan, se integraron estudios sísmicos detallados, modelando terremotos de magnitud 8 con datos históricos de la fosa de Japón, lo que influyó en el diseño antisísmico. Económicamente, se elaboran estudios de factibilidad que proyectan
costos de capital, excavación, materiales, mano de obra y operativos, junto con beneficios como reducción de tiempos de viaje. Por ejemplo, el Eurotúnel ahorra 90 minutos por trayecto comparado con los ferries. El financiamiento involucra bancos internacionales, bonos gubernamentales y asociaciones públicas y privadas. El Seikan costó $7.000 millones en valores de 1988, financiado por el gobierno japonés. Legalmente, tratados bilaterales resuelven disputas de soberanía, como en el Eurotúnel, donde en un acuerdo franco-británico de 1986 definió jurisdicciones. Esta planificación culmina en un diseño conceptual, planos que detallan diámetros, típicamente de 7 a 15 metros, pendientes máximas de 2% para drenaje y sistemas auxiliares como evacuación de emergencia. Solo entonces, con aprobaciones en mano, se transita a la construcción, donde la teoría se materializa en hormigón y acero. Con la planificación como brújula, la fase de construcción se bifurca en dos métodos primordiales: el del tubo sumergido, ideal para aguas someras y suelos cohesionables, y el de la tuneladora, versátil para profundidades y longitudes mayores. Cada uno representa un paradigma de ingeniería adaptado a las peculiaridades del medio acuático, y su elección dicta el ritmo, costo y complejidad del proyecto. Explicaremos primero el método del tubo sumergido, un enfoque modular que transforma la construcción en un ballet de prefabricación y colocación precisa, minimizando el caos submarino. El método del tubo sumergido, también llamado inmersión o prefabricado, conceptualizado en los años 1890 por ingenieros holandeses, se basa en ensamblar el túnel como un rompecabezas gigante en tierra antes de sumergirlo. Comienza en instalaciones costeras, diques secos o plantas de hormigón donde se vierten formas masivas. Cada elenco, un cilindro hueco de 100 a 250 metros de largo y 8 a 12 metros de diámetro. Se construye con hormigón de alta performance, mezclado con aditivos como microsílice, para alcanzar resistencias de 60 a 100 megapascales, resistente a la sulfatación causada por agua salada. Refuerzos de acero inoxidable o epoxi evitan corrosión y se incorporan juntas de goma hidrófilas que se expanden al contacto con agua para sellar imperfecciones. Dentro se instalan tuberías de ventilación, cables de fibra óptica para monitoreo y rampas para vehículos o rieles para trenes, todo en un ambiente controlado que permite pruebas de hermeticidad con simulaciones de presión. Una vez curado, un proceso de 28 días bajo vapor acelera el endurecimiento y el elemento se flota. Válvulas se abren para inundar parcialmente, permitiendo remolque por barcazas de hasta 20.000 toneladas de capacidad. El sitio de inmersión requiere una preparación meticulosa. Dragas de succión o cortadoras excavan una zanja en el lecho, de 10 a 40 metros de profundidad y 20 a 30 metros de ancho, utilizando GPS acústico para lograr precisión submilimétrica. En suelos blandos, como arcillas, se inyecta bentonita para estabilizar las paredes. En terrenos rocosos se emplean explosivos controlados. La zanja se nivela con arena tragada, creando una cuna suave y uniforme. El elemento del túnel llega escoltado por una flota. Remolcadores lo alinean cuidadosamente sobre la zanja, mientras sistemas de lastre, bolsas de agua o pesos controlados por computadoras lo hunden gradualmente a tasas de 1 a 2 metros por minuto, monitoreadas por hidrófonos y láseres. Al reposar, grúas submarinas o vehículos operados a distancia ajustan su posición, conectándolo al elemento adyacente mediante juntas masificadas. Un anillo de acero con sellos dobles se comprime hidráulicamente e inyecta resina epoxi para garantizar la impermeabilización. Los sellos temporales de arcilla o concreto se retiran tras la conexión y el túnel se prueba con precisión interna para detectar posibles fugas. Finalmente, la zanja se rellena en capas: grava para drenaje, seguida de concreto fluido y una capa superior de roca que protege la estructura de impactos, anclas y otros riesgos. Este método acelera la construcción. Por ejemplo, el túnel de la bahía de Chesapeake, en Estados Unidos, de 17,6 kilómetros, completado en 1964, tomó solo 2 años, reduciendo riesgos laborales al limitar el trabajo submarino directo. Variaciones
versiones del método incluyen elementos verticales para transiciones o soluciones híbridas con puentes, como en la línea Aqua de Tokio, inaugurada en 1993. Esta autopista de 15,1 kilómetros combina 4,4 kilómetros de puente suspendido con 9,6 kilómetros de túnel sumergido, conectando Kawasaki y Kisarazu. Las secciones sumergidas de 140 metros cada una se fabricaron en diques en Yokohama, flotadas a través de la bahía y hundidas en una zanja de 30 metros, conectadas por islas artificiales de 1 kilómetro, que albergan ventiladores y salitas de emergencia. El diseño evitó colisiones con 2.000 barcos anuales, utilizando modelado hidrodinámico para predecir corrientes. La inversión ascendió a $11.000 millones, pero ha transportado 200.000 vehículos diarios, demostrando eficiencia en zonas urbanas densas. Otro ejemplo es el túnel del río Detroit, construido en 1910 bajo el río, con 2,4 kilómetros dividido en 13 secciones de 61 metros, construidas en diques en Walkerville, Canadá, hundidas en una zanja de 9 metros. Resistieron el hielo fluvial y el tráfico portuario, y todavía hoy permiten el paso de trenes de carga a 40 kilómetros por hora. Entre los desafíos se encuentran la alineación en corrientes fuertes, resuelta con anclas dinámicas, y la corrosión mitigada mediante protección catódica. En resumen, este método es ideal para proyectos de 5 a 20 kilómetros en profundidades inferiores a 50 metros, con costos por kilómetro de $100 a $200 millones, priorizando la velocidad sobre la profundidad. En contraste, el método de la tuneladora, conocido como TBM, ofrece una aproximación dinámica y penetrante, excavando el túnel in situ como un topo mecánico gigante, ideal para longitudes superiores a 20 kilómetros o terrenos consolidados. Desarrollada en la década de 1950 por James Robbins en Estados Unidos, la máquina tuneladora, o TBM, ha evolucionado de máquinas neumáticas a auténticos behemoths automatizados. Una TBM típica es un cilindro de 100 a 300 metros de largo, con diámetro de 5 a 18 metros y peso de 500 a 2.000 toneladas. El corazón de la máquina es el cabezal de corte, una rueda frontal con 50 a 200 discos de acero templado de 17 pulgadas, girando a 5 a 10 revoluciones por minuto, impulsada por motores eléctricos de 5 a 10 megavatios. Para suelos blandos se utilizan cuchillas tipo drag bit. Para roca sólida, discos Pig Style o PM. El escudo frontal, de 2 a 3 metros de espesor, protege contra colapsos, con placas articuladas que se adaptan a curvas del túnel. Detrás del cabezal, un sistema de propulsión hidráulica empuja contra el revestimiento instalado, avanzando 10 a 50 metros por día. La operación comienza en un portal terrestre, una rampa excavada con métodos convencionales, desciende 50 a 100 metros bajo el mar, sellada con tabiques o mamparos para presurización. La TBM se ensambla en el lugar, conectada a un tren de transporte con generadores, cintas transportadoras y silos de bentonita. A medida que perfora, el material excavado se mezcla con agua para formar lodo, bombeado a superficie para su tratamiento, evitando así la contaminación. Inmediatamente, un erector robótico coloca segmentos de revestimiento, arcos de hormigón prensado de 1 a 2 metros de ancho y 30 a 50 centímetros de espesor, con juntas de madera o goma para compresión. Se inyecta lechada entre el suelo y el revestimiento para soporte inmediato, curando en pocas horas. En entornos presurizados, TBM de escudo terrestre manejan agua intrusiva con compuertas para alta presión, y las TBM mantienen equilibrio hidrostático. El Eurotúnel ejemplifica esto. 6 TBMs de 8,8 metros de diámetro y 1.100 toneladas cada una perforan desde 1988 hasta 1991. Desde Folkestone, 3 máquinas excavaron los túneles norte y sur, navegando 38 kilómetros de creta a 40 metros bajo el mar, avanzando 150 metros por semana. En Francia, máquinas similares partieron de Coquelles. El gran avance en diciembre de 1990 se alineó con 60 centímetros de error, gracias a giroscopios y láseres. El túnel total de 50,5 metros incluye pasajes cruzados cada 375 metros, permitiendo ventilación y evacuación, con diámetro suficiente para trenes Eurostar
a 160 kilómetros por hora. El costo alcanzó $15.000 millones, pero ha transportado 1.200 millones de pasajeros desde 1994. El túnel Seikan, completado en 1988, tras 24 años de construcción, eleva la complejidad por los sismos, con 53,85 kilómetros totales, 23,3 kilómetros submarinos, conecta Honshu y Hokkaido bajo el estrecho de Tsugaru a 240 metros de profundidad. Dos TBM de 10,6 metros de diámetro perforaron simultáneamente desde cada isla, enfrentando granito y basalto con discos de diamante. La presión de 24 atmósferas requirió escudos reforzados y la inyección de poliacrilamida para sellar. Innovaciones incluyeron amortiguadores de plomo y goma en revestimientos para absorber ondas sísmicas, probados en simulaciones de terremoto de magnitud 7,5 Richter. El gran avance en 1983 unió los túneles con precisión, aunque retrasos por agua caliente a 45 grados Celsius y fallas geológicas elevaron los costos a $7.000 millones. Hoy soporta el Shinkansen a 260 kilómetros por hora, con 10 millones de pasajeros anuales, inspirando diseños antisísmicos en todo el mundo. Los desafíos en TBM incluyen sobrecalentamiento, resuelto con enfriadores de nitrógeno y manejo de gases como metano, ventilado con extractores. En suelos mixtos, TBM híbridas alternan modos de corte. Los costos varían entre 200 y 500 millones de dólares por kilómetro, pero su durabilidad supera 100 años. Ambos métodos convergen en desafíos compartidos que definen la ingeniería submarina: presión, filtraciones y logística en un medio hostil. La presión hidrostática de una atmósfera cada 10 metros genera fuerzas de 100 toneladas por metro cuadrado a 100 metros, exigiendo revestimientos que distribuyan cargas axiales y radiales. Los diseños emplean teoría de elasticidad para calcular espesores, incorporando factores de seguridad de 1,5 a 2. Filtraciones causadas por porosidad o asentamientos se combaten con líneas dobles, primario de hormigón y secundario de PVC, con sensores piezoeléctricos que detectan 0,1% de humedad. Si el video te sirvió, deja tu like, comenta qué túnel te pareció más arriesgado y suscríbete. Hasta la próxima.